Todos los años, sus vecinos se reunían alrededor de Muy buenos días a todos. Vamos a comenzar. Denme 2 segunditos. Ahora sí, queremos darle a todos la muy cordial bienvenida a esta capacitación de lengua de señas chilena. Primeramente, queremos mencionar algunos puntos. Antes de la presentación, comentarles que este curso tiene 4 clases. Ya esta es la primera. Va a ser una clase teórica. Y dentro de nosotros nos acompaña el instructor Diógenes Concha. Él es una persona sorda. Posteriormente se va a presentar. Por ser esta la primera clase, va a ser una clase solamente expositiva para introducir un poco la cultura sorda
Y las próximas clases vamos a hacer lengua de señas. ¿Ya? Entonces vamos a comenzar con la presentación. Vamos a pedirle al profesor Diógenes que él se pueda presentar, por favor. Así que presten atención. Hola a todos. Quisiera pedirles si pueden prender sus cámaras, por favor, para poder verlos, poder conocerlos. Es importante la lengua de señas poder verlos. Para que todos puedan prender sus cámaras, por favor. Que prendan sus cámaras. Tenemos un aviso. La otra semana es necesario y obligación que todos tengan prendidas sus cámaras, ¿ya? Quien no tenga prendida su cámara corre el riesgo de ser eliminado del curso, ¿ya? Vamos a comenzar con mi presentación. Me presento, mi nombre es Diógenes Concha y soy una persona sorda de nacimiento. ¿Dónde vivo yo? En Parral. Aquí nací yo, en Parral, y también trabajo en Chillán. En el 2023 me titulé como contador público auditor y también en el 2015 tuve mi título de chef internacional. Además, soy instructor de lengua de señas, más o menos 9, 10 años aproximadamente. Y realizo diferentes cursos en universidades, cursos básicos, en institutos de salud y además soy presidente de una asociación de sordos en Chillán y también de la Federación Nacional de Sordos en Chile, donde tengo el cargo de tesorero. Y tengo 35 años de edad. Tengo 2 hijos, así que esa es mi presentación para que ustedes me conozcan. Y de ahora en adelante continúo yo. Bueno, mi nombre es Samuel Elgueta Contreras. Soy el intérprete de lengua de señas que acompañará esta capacitación durante 4 sesiones. Eh, Trabajo como intérprete con más o menos 10 años de experiencia en el área de educación, interpretando en aula, clases de universidad y de institutos. Nuestra misión como intérpretes es poder traspasar información. Es decir, en una clase todo lo que se dice, nosotros lo transmitimos a lengua de señas chilena. Pero no sé cómo tú. En esta ocasión vamos a hacer otra cosa, que es hacer la voz de nuestro profesor e instructor Diógenes. Como bien dijimos en un inicio, desde la próxima semana, él va a Ay, hacer la clase. se puede. Eh, uf, un segundito. Nos, usuario Zoom, si puede silenciar su micrófono, por favor.
Entonces, desde la próxima semana vamos a hacer señas, ¿ya? Para que ustedes sepan. Vamos a hacer prácticas, todas esas cositas. Pero mientras tanto, hoy día va a ser una clase teórica que nos va a acercar a la lengua de señas para que podamos entender algunos aspectos importantes. Antes de comenzar, es bueno recordar que esta capacitación se hace gracias al Centro de Capacitaciones Tomás Chiliad, que es un centro de idiomas que permite, ¿cierto?, acercarnos a todos nosotros a diferentes idiomas. En este caso, la lengua de señas chilena. Muchos de ustedes, ¿cierto?, quizás pueden conocer este centro que dicta estas capacitaciones, muchas veces entrega becas para que todas las personas tengan acceso de forma fácil y práctica a capacitaciones como estas, con el objetivo de poder aprender algún idioma. Cualquier consulta técnica, cualquier duda administrativa la pueden hacer directamente con el centro o los teléfonos de las secretarias. Consulta. Para cosas técnicas y cosas administrativas, ¿tienen los números de las secretarias, los contactos de ellas? ¿No? Ya. Entonces vamos a dejarlo apuntado acá y se los vamos a hacer llegar al término de la clase. ¿Les parece? Déjame apuntar. Lo que vamos a hacer hoy día, vamos a mostrar una PPT. Yo voy a ver solo la PPT, por si acaso. Entonces, cuando alguien tenga alguna duda, ustedes alzan la voz, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a pedirle a ver, hacer una prueba. Cintia, ¿usted puede desconectar su micrófono y hablar? A ver, diga ahora. Hola, Ya. Súper bien. Eso significa que todos podemos. Ya. Muy amable, Cintia. Entonces, vamos a comenzar. No vamos a hacer señas hoy día, vamos solo a hablar. Nuestro instructor solamente nos acompaña acá. ¿Ya? Ahí está. Nuestra capacitación que comienza hoy día. Lengua de señas en contexto de salud. Bueno, vamos a conocer un poco la ruta de este curso. ¿Qué vamos a ver en este curso? Como planificación, para que ustedes vayan un poco pensando en lo que viene más adelante. Hoy día es una introducción a la lengua de señas. Las próximas tres clases vamos a ver algunos vocabularios prácticos de lengua de señas. Vamos a ver cómo es una comunicación inicial con personas en lengua de señas. Vamos a ver algún vocabulario técnico que puede ser del área de la salud, porque muchos de los que están acá trabajan en esa área, ¿no es verdad? ¿Podría alguien señalar en qué área de la salud trabaja, por favor? Si alguien quiere decir, puede decir su nombre y en qué área de la salud trabaja. ¿Quién se atreve? Hola, Hola. hola, soy Francisca y yo soy tecnóloga médica en oftalmología. Excelente, Francisca. Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien más? Hola, ¿se escucha bien? Sí. Yo me llamo Josephine y soy técnico en enfermería. Excelente. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más que quisiera comentarnos de dónde viene y de qué área de la salud? hola, ¿me Hola. escucha? Sí. Hola, mi nombre es Tamara y yo soy nutricionista. Excelente, Tamara. Muy bien. Muchas gracias. Hola, yo soy Cintia
No trabajo en el área de salud, soy contadora, pero me anoté en este curso porque quiero aprender. En realidad terminé la uno, me anoté en la 2 y también en el de salud. Así que estoy aquí aprendiendo. Soy de Excelente. Magallanes y aquí son las 11:20. Ah, Igual andaba media perdida por el ya, horario. No sabía si era antes o era después. O sea, sí, sí o sí es una hora, pero no sabía si era a las 9 o era a las 11. Así que ahí anduve media perdida. ya, pero acá son siempre a las 10, de 10 a 12, Acaban a ser a las 11 las clases. a las 11. Disculpa, Sí. no te escuché bien. ¿De qué parte estás? Soy de Magallanes, de Puerto Natales. Ah, ya, ya, Sí. bien. Justo esa partecita no la había escuchado. Excelente, qué bueno. Bueno, Bien. eres colega de Diógenes, Cintia. También eres de contador público auditado, ese título, excelente. ¿Alguien más? Hola, buenos días. Buenos No he días. prendido mi cámara, voy recién caminando a mi casa, voy saliendo de turno. Ya, Eh, Estefanía Rojas, soy enfermera. enfermo. Excelente, muy bien. Bien, miren, este curso, como dijimos, es una capacitación que está orientada a la salud, ¿cierto? Si bien es cierto, tenemos nuestra compañera que tiene otra profesión, pero sin duda esto nos va a ayudar a poder acercarnos a la lengua de señas, ¿ya? Tal vez lo que vayamos viendo, tal vez usted lo va a encontrar en algún momento un poco básico, pero en otros momentos no, porque esta es una capacitación express, son 4 clases. ¿Cuál es la idea? Que al igual que nuestra compañera Cintia, en nuestro centro de capacitaciones Tomás Sheridan, podamos después tomar algún A1, A2 y así vayamos avanzando, ¿ya? Porque vamos a ver vocabulario e interacciones bien específicas de el área donde ustedes trabajan. Pero en algunos momentos quizás en la primera clase usted va a decir, oh, qué básico esto. Pero eso nos va a ayudar a entender la clase 3 y 4, que es la última. ¿Ya? ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Fíjese usted que durante la clase 2, que sería la próxima semana, y la clase 3, vamos a dejar 2 tareas. Y esa evaluación nosotros la llamamos evaluación de proceso. ¿Ya? Lo que nosotros enseñemos en la clase 2 y 3 se va a evaluar al tiro. Y eso va a tener un 50% de la nota que ustedes van a tener al final. Y el último 50% es como una unidad de todo lo que vimos, donde lo vamos a evaluar. Estas 3 evaluaciones son en video, donde todos vamos a hacer señas. Algunas van a ser en pareja, si en el caso que ustedes se conozcan o se quieran conocer, eso lo vamos a dejar a libre elección. Y en otros momentos va a ser de forma individual, sobre todo la tarea final. ¿Ya? Entonces volvemos a repetir. Las primeras clases van a ser evaluación de proceso y la última haremos una evaluación final. ¿Ya? Pero todo en el contexto de la salud. Así que con eso en mente vamos a comenzar, ¿cierto?, nuestra clase teórica del día. Vamos a revisar algunos conceptos básicos de la lengua de señas, donde vamos a introducirnos a este mundo que algunos desconocen. ¿Ya? Este mundo que algunos desconocen. Cuando sean aproximadamente las 11 de la mañana, o un poco antes de las 11, vamos a hacer un pequeño break, ¿ya? Para que descansemos y después podamos continuar. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo de esta clase? Bueno, el objetivo de esta clase es desarrollar competencias lingüísticas básicas, como dice ahí, en la lengua de señas en el contexto de la salud, en un conocimiento de elementos culturales de la cultura sorda.
Como bien dijimos, no es una capacitación profunda. Va a haber momentos en que a lo mejor vamos a querer seguir, pero el tiempo no nos va a permitir. Y también vamos a entender que a veces en este curso no todo eh, sigue una lógica que nosotros creamos. Que hay. Después vamos a ir entendiendo esas expresiones que yo le digo, una lógica que nosotros no creemos, ¿ya? Vamos a conocer cómo la lengua de señas nos ayuda a expresarnos con personas sordas en diferentes ámbitos. Y los sordos, las personas sordas, son diversos. Por lo tanto, nos vamos a encontrar en este curso que hay más de una forma para decir algo, ¿ya? Y si bien es cierto, a veces la curiosidad nuestra nos lleva a seguir investigando y está súper bien que usted por su cuenta siga investigando sobre la lengua de señas. En esta capacitación nos vamos a dar cuenta de que eh, hay señas que dan vueltas por ahí, por internet, y a veces no se entiende mucho. Hay que ayudar a que sea más fácil la comunicación para las personas sordas, ¿ya? Entonces, ese es el objetivo, competencias lingüísticas básicas en lengua de señas. Comencemos. ¿Cuál es el uso correcto para referirme a alguien? Aquí hay dos imágenes. No lo diga. Por muchos años nosotros pensábamos que una persona, ¿cierto? Era sordito, mudito, el sordo mudo, el vecino mudo. Allí hay una persona que es mudito. No expresábamos así. Pero ¿cuál es la forma adecuada? Persona sorda, persona con discapacidad auditiva. O, mejor aún, la forma adecuada, el nombre de la persona, ¿cierto? Esa es la forma adecuada. Por ejemplo, yo me llamo Samuel. ¿Cómo es mejor decirme? Ah, eh, la persona que habla, la, el hablante, no. ¿Cómo es mi nombre? Samuel, ¿cierto? Entonces, aunque haya una persona que tenga alguna discapacidad, en este caso auditiva, persona sorda, ¿qué es mejor para darle dignidad a la persona? Tratarla por su nombre. Entonces, cuando nos enfrentemos en las próximas clases a nuestro profesor, que va a ser una persona sorda, ¿cómo será lo más prudente que le digamos? Mi profesor es mudito, mi profesor es sordito. No, es nuestro profesor Diógenes, su nombre, ¿cierto? Siempre tratamos con dignidad y respeto a las personas, sean quienes sean. Y la llamaremos, ¿cierto? Persona sorda o por el nombre correspondiente. Por ejemplo, yo acá veo a Nicole Álvarez. ¿Cómo sería mejor que le dijéramos a Nicole? Nicole, ¿cierto? ¿Por qué? Porque así se identifica a ella. Lo mismo ocurre, ¿cierto? Con las personas sordas. Su nombre. Si no sabemos su nombre, bueno, la identificamos como una persona sorda. Pero cuando ya lo sabemos, podemos tratarla con su nombre. Ese es el lenguaje correcto. Ahora, ¿qué es lo que es? ¿Lenguaje de señas o lengua de señas? Por muchos años, nuevamente lo decimos, por muchos años se dijo que esto era el lenguaje de señas. Pero no, ¿por qué no? Miren, vamos a ir haciendo algunas diferencias. Después lo vamos a entender bien con un mapa que tenemos. Lenguaje se refiere a la capacidad del ser humano de expresarse y comunicarse, ¿ya? El lenguaje español, el lenguaje inglés, ¿cierto? Una capacidad. Pero, ¿por qué decimos nosotros que ese no es el uso correcto en el campo que estamos nosotros? Porque la lengua de señas va más allá. Ustedes se van a dar cuenta que la lengua de señas, utilizamos la palabra lengua porque es un sistema de signos para una determinada comunidad. Y, como bien dice ahí,
es el medio que se comunican las personas sordas. Entonces, un sistema de signos específico para una comunidad en específico. ¿Y en esta cuál comunidad estamos hablando? La comunidad sorda de Chile. Por eso decimos lengua de señas chilena. Si vamos a otro país, por ejemplo a Brasil, lengua de señas brasileña, porque es para una determinada comunidad. Lo vamos a entender mejor viendo el siguiente mapa. Mira. Por si acaso después esta PPT la vamos a compartir, ¿ya? Para que no se preocupe. Aquí están las diferencias. Lenguaje, dijimos, sistema de comunicación. Incluye algo verbal y no verbal. Puede ser hablado, escrito y con gestos. En cambio, cuando hablamos de una lengua, hablamos de algo más específico, ¿cierto? Como por ejemplo el español, el inglés, el francés, las señas. Y aquí vamos a especificar algo. La lengua de señas no es universal, porque varía dependiendo del país. Obviamente hay algunas señas que son súper universales. Por ejemplo, a lo mejor, no sé si ustedes me ven en pantalla, algunos han visto esta, ¿cierto? Si bien es cierto, no es algo específico en Chile, pero se entiende lo que se quiere decir. Algunos han visto algo así. No es específico de Chile, pero se entiende. Yo creo que ustedes entienden lo que significa esto. Entonces, o esto, ¿cierto? Entonces, hay algunas señas que son universales, pero no todas. ¿Por qué? Porque las lenguas de señas son de acorde a cada país. Son específicas, ¿ya? Por eso existe la lengua de señas chilena, lengua de señas brasileña, lengua de señas americana, española. De hecho, miren, algo anecdótico. La lengua de señas es tan única y tan específica que en nuestro país hay variaciones. Usted sabe que Chile es largo, ¿cierto? Más de 4.000 kilómetros. Y a veces hay algunas diferencias en la lengua de señas en Arica, por ejemplo, o en Punta Arenas. Hay diferencias por un tema cultural. Y es novedoso acá en Chile eso, que hay, como al ser un país tan grande y tan largo, hay una pequeña diferencia cultural. Entonces, hay señas que a lo mejor se ocupan en Arica y no son las mismas de Santiago, por ejemplo. O se ocupan en Antofagasta y no son las mismas de Punta Arenas. Mire, le voy a poner un ejemplo. Ustedes me ven, ¿cierto? En la pantalla. Yo venía de una zona que era de Ñuble. Y ahí en Ñuble, mall, por ejemplo, se hacía así, como las escaleras mecánicas. Pero al lado, que está la región del Biobío, y que antes Ñuble y Biobío estaban juntos, mall se hacía así. ¿Y por qué la diferencia? Una diferencia cultural. Por eso decimos que es lengua de señas, porque es más específicas, ¿ya? Entonces, tenemos acá un gran desafío en Chile. Quizás ustedes son de diferentes partes de Chile, entonces nos vamos a encontrar que a lo mejor le vamos a enseñar tal vez una seña específica de algo y se van a dar cuenta que en otro lado, o donde ustedes están, se usa otra. ¿Por qué? Porque es una lengua de señas, algo bien específico culturalmente dependiendo del lugar donde uno vive. Y eso se da en Chile nomás, porque en otros países está bien unificado porque no pasa esta diferencia cultural, la verdad. Otro aspecto importante que nos recuerda esta imagen que estamos mostrando es la diferencia, ¿se acuerda? De mudito, sordito. ¿Esa era la forma correcta? No era la forma correcta, ¿cierto? Persona sorda. O mejor dicho, por su nombre. O algunos detalles importantes. No todas las personas son mudas. No. A lo mejor alguien acá conoce un poco más este concepto que yo, pero fíjense que, porque son personas que
son sordas, pero no pueden hablar porque nunca han escuchado el sonido. Claro, emiten sonidos, aprenden algunas palabras, pero no a la perfección, no lo pueden decir. Entonces, son personas mudas, sordas, perdón, emiten algunos ruidos, solo algunas pueden hablar. Por ejemplo, existen las personas sordas profundas, como nuestro instructor, por ejemplo, que solo hace señas. En cambio, como dijimos que la cultura sorda es diversa, también existe un término que se utiliza que son los hipoacúsicos. ¿Qué significa eso? Que son personas que por un canal auditivo tienen un poco de audición y escuchan un poco. Y gracias a eso pueden emitir sonidos o expresiones y palabras. Y pueden hablar un poco. Tal vez no con la claridad que quisiéramos, pero pueden hablar. ¿Por qué? Porque son diversas las personas o la comunidad sorda. Y en un porcentaje muy pequeño, para que ustedes sepan, sí existen las personas mudas. Una persona que tiene las dos, por así decirlo, discapacidad. Es sordo y también es mudo. Pero es muy pequeño el porcentaje que existe ahí. Sigamos avanzando. Algunos elementos de la cultura sorda, y esto es sumamente importante. Todos los elementos de la cultura sorda bajan a un principal, que es la lengua de señas. La lengua de señas es la lengua del corazón de las personas sordas. Es su primera lengua de comunicación. Por ejemplo, si yo les preguntara a ustedes, ¿cuál es su primera lengua? ¿Cómo me responderían eso? Ustedes, personalmente, ¿cuál es su primera lengua? El español. El español. Muy bien, Claudia, creo, ¿cierto? Sí. Excelente. El español. Para las personas sordas, su primera lengua es las señas. A lo mejor usted puede tener su segunda lengua. Puede ser el inglés, el francés, el mapudungun, ¿cierto? Pero para las personas sordas, para la cultura sorda, su primera lengua es las señas. Y ya después, con mucho esfuerzo, el español, el inglés y así sucesivamente. Pero esa es el punto central. Y esta lengua de señas se enriquece con muchas cosas. Por ejemplo, valores. Ellos contienen o respetan mucho su cultura, las personas sordas. Es de mucho respeto y dignidad. Y ellos buscan su dignidad como personas. Vamos a ver más adelante que en esta lucha de seguir sus valores han logrado leyes que los respaldan. Más adelante vamos a hablar de eso, ¿ya? Gracias a que ellos se valoran y siguen valores, buscan que que la comunidad no los segregue, no los discrimine, porque ellos se valoran como personas. ¿Por qué decimos y recalcamos esto? Porque hace muchos años atrás, muchos años, las personas sordas vivían aisladas del mundo. A lo mejor ustedes conocieron a alguien que en su familia había una persona sorda y nadie la conocía. No la dejaban salir de la casa. Ahí no iba a la escuela, no tenía derecho a aprender, no tenía, imagínense, derecho a aprender. Esas prácticas se dieron por muchos años, pero ellos como comunidad luchan por sus valores, por la capacidad que ellos tienen de aprender. Todos tienen la capacidad de aprender y luchan por el respeto, por la dignidad como personas. Y eso es muy importante. También vamos a hablar un poco que algo que enriquece aparte de los valores es su identidad. Ellos cuidan su identidad como personas sordas, su identidad del uso de las señas, su identidad de su orgullo sordo, de cuidar su cultura, su forma de ser, de que se entienda de que ellos son personas que pueden ser reconocidas como personas sordas, como parte de esta comunidad en la que todos estamos. Y ellos luchan por eso. De hecho, existen eh,
momentos en que ellos marchan para proclamar y para difundir su identidad como sordos. A ellos no les da vergüenza hablar en señas. A lo mejor usted en su ciudad, de repente en una cafetería, heladería, o restaurante o en el centro, pueden ver a personas que están hablando señas, porque ellas se identifican y orgullosamente, ¿cierto? La masifican y la usan diariamente. Otro elemento de su cultura son sus costumbres y tradiciones. Y esto es bien interesante, ¿eh? Ellos tienen muchas costumbres. Por ejemplo, ellos son de dar mucha información. Cuando ellos se saludan o se despiden, no terminan nunca de irse, porque culturalmente sus despedidas son largas. A lo mejor ustedes en algún momento atendieron o van a atender a una persona sorda y a lo mejor está esperando el otro paciente y se va a dar cuenta que le sigue comentando cosas. Culturalmente son así, culturalmente. Les gusta comunicarse, expresarse, les gustan las bromas, y les encanta eso. De hecho, una costumbre de ellos, por ejemplo, es que a cada persona le ponen una seña, o como nosotros diríamos, un apodo. No sé, po, cuando usted estaba en la escuela, ¿no es verdad que a nosotros nos ponían un apodo, un sobrenombre? No sé, el gato, la llorona, el saltarín, ¿cierto? Ellos culturalmente también ponen apodos a las personas para identificarlas, no para burlas, para identificarlas. Por ejemplo, si yo acá en mi pantalla veo a Elizabeth Campos, ¿cierto? Se imagina que viniera la persona sorda y tuviera que, para saludarla, deletrear todo su nombre y letra por letra. ¿Cómo sería eso? Y después saluda a Francisca, por ejemplo. Hola, y empieza FRA Francisca. Después saluda a Javiera. La. ¿Cómo sería? Cansador, ¿cierto? Y difícil. En cambio, ¿qué es lo que hacen ellos? A cada persona, como costumbre, le ponen una seña identificatoria. Por ejemplo, como a la casa le pusieron casa, a las personas también le ponen una seña. Por ejemplo, la mía, personalmente, es así. Un dedo índice debajo del la. Lo más probable que haya sido porque a mí se me forma aquí como una ondulación, tal vez, o quizá algo vieron, y así me bautizaron, como para entenderlo. Entonces, ¿qué hacen las personas sordas? Así me identifican, para no decir Samuel. O como veíamos el caso, no sé, por ejemplo, a ver, ¿a quién veo acá en pantalla que se vea más clarito como para que se entienda el ejemplo que quiero ver, quiero dar? Disculpe, usted Elizabeth, que usa lentes, ¿cierto? Un ejemplo, podría ser que a lo mejor, no estoy diciendo que va a ser así, pero a lo mejor a Elizabeth le pongan así, por sus lentes. Entonces ella después cuando se quiera presentar, dice yo soy tanto. Ah, ya, ¿cómo te llamas? Elisa, ya. Y créame que aunque le pregunten qué se llama Elizabeth, más se van a grabar su apodo que su nombre en señas, ¿ya? O por ejemplo Francisca, que tiene rulitos, tal vez pueda hacer rulitos, no sé, ¿me entiendes? Entonces les ponen apodos y señas. Por lo tanto, no habría que ofenderse si en algún momento el profesor le pone algún apodo o alguna seña a ustedes. Algo importante también de sus costumbres es que ellos tienen fechas importantes para ellos. Por ejemplo, el 3 de diciembre. Todos los 3 de diciembre se recuerda que es el día de las personas con discapacidad. Y ellos celebran y tienen en cuenta ese día. Otra fecha, 31 de agosto, el Día Nacional de las Personas Sordas. Mire, personas sordas, el Día Nacional. Y de hecho, ellos hacen marchas, hacen celebraciones. ¿Por qué? Porque son fechas importantes para ellos.
tal cual como usted, por ejemplo, puede, no sé, recordar la fecha de su profesión, ellos también recuerdan fechas importantes. Después, cuando veamos un tema de las leyes, vamos a ver otras fechas que ellos también recuerdan con mucho aprecio. Y eso también es parte de los elementos de la cultura sorda. Miren, otro elemento importantísimo, las reglas de interacción social. Ya dijimos uno, las gestos, las señas o el apodo que le pueden poner. Eso es parte de su interacción. Y otra forma interesante es que ellos, como son muy buenos conversadores, son de concentrarse mucho y conversar. Ahora, ¿cómo podríamos llamar la atención de ellos para que ellos nos presten atención a nosotros para decirles algo? Algunos, ¿saben lo que hacen? Que es un poco cómico, les gritan. ¿Podrían pres- captar su atención gritándoles? Es como ilógico, por eso es un poco cómico. Entonces, usted nunca lo haga. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder tener esa regla de interacción con ellos? Y también, como dijimos, no pasar a llevar su dignidad, ¿cierto? Porque son personas que tienen dignidad y hay que respetarla. A lo mejor se les puede mover las manos, así, ¿cierto? Para que presten atención. Se les puede tocar el hombro, para que ellos presten atención a lo que estamos o lo que le queremos decir. Y si nos encontramos con un grupo de personas sordas, ¿sabes lo que se puede hacer? Prender y apagar las luces. Porque va a ser un cambio en el ambiente. Y ellos van a decir, ¿qué pasó? Y van a empezar a mirar. Ah, ya estamos tomando su atención. Son reglas de interacción social para ellos. O algunas más básicas personales, tal vez. Algunos de ellos, eh, tal cual como usted usa un timbre en su casa, ellos a veces utilizan un timbre, pero de luz. Porque ¿cómo lo hacemos salir de su casa si tenemos que ir a entregarle, no sé, algo, un remedio, alguna indicación de algo? ¿Cómo lo hacemos para que salgan de su casa si tampoco tenemos su número de teléfono, por ejemplo? Entonces, algunos de ellos, para tener una interacción social, cultural, ¿qué es lo que hacen? Instalan timbres de luz. ¿Qué significa eso? Que afuera de su casa hay un interruptor y cuando usted lo aprieta, se prende y se apaga una luz. Y ellos salen hacia afuera. Pero yo dije algo. Dije que ellos utilizaban teléfono. ¿Pero cómo? Van a utilizar teléfono. ¿Dónde está la interacción social de ellos? Bueno, WhatsApp, las videollamadas de WhatsApp son sus llamadas para ellos. A lo mejor, no sé, a lo mejor usted puede en algún momento conocer a alguien, un paciente, un vecino. Algunos incluso nos hemos encontrado en estas capacitaciones que tienen familiares sordos y pueden dar fe de que son, pero muy buenos para las llamadas por WhatsApp. Cualquier duda, pim, llamada por WhatsApp. ¿Por qué? Porque necesitan comunicarse. Tal cual como usted le da una llamada telefónica, ¿cierto? A su amigo o amiga, o le escribe un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp, un audio, que son tan comunes hoy día. Bueno, ellos hacen llamadas. No sé si se dan cuenta ahora incluso que WhatsApp permite en los audios hacer videos. ¿Se dieron cuenta de que tiene esa función en algunas versiones? Entonces, ellos hacen uso de eso. Cuando ya no hay mucho tiempo de llamar a alguien, un pequeño video como un audio, ¿cierto? Que se hace como en círculo y lo envía. Entonces, ellos, parte de su cultura es la comunicación. Y como dijimos delante, su interacción, a ellos les gusta tanto interactuar con su entorno que sus despedidas son largas. E incluso la explicación de cosas es larga. Ahí ustedes después lo van a notar cuando estemos en el curso durante otra semana y nuestro instructor esté dictando la cátedra, se van a dar cuenta que a veces son explicaciones largas. ¿Por qué? Porque culturalmente son así, culturalmente. Y otra cosa culturalmente es que le gusta saber de todo. Y si uno lo piensa, ¿a quién no le gusta saber todo? Yo creo que a todos nosotros, ¿cierto? Entonces ellos también. Eso podemos hablar de lo que son los elementos de la cultura. En resumen,
La principal, la lengua de señas, ¿cierto? Están contentos, la usan, es la lengua de su corazón, sus valores, el respeto, la dignidad, la no segregación, el poder respetar que ellos tienen voz, en el sentido de que ellos pueden, no me refiero a voz fonética, no, me refiero a que ellos tienen derecho a opinión, a eso me refiero, que tienen derecho a opinión, que ellos tienen una identidad, la lengua de señas, están contentos, se reconocen como sordos, sus costumbres, poner una seña a alguien, las fechas importantes, la regla de interacción, tocar el hombro, mover las manos, los timbres, las largas despedidas. Entonces, todo eso son elementos importantes de lo que nosotros llamamos cultura sorda. ¿Ya? Sigamos avanzando. Vamos a ver aquí un concepto que es importante. A ver, aquí voy a apagar un poquito esta pantalla. Ahí sí. El concepto de discapacidad. ¿Cómo definiría usted la discapacidad? Mire que hay un extracto que sacamos, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud. Es como dice que son personas con discapacidad que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales. ¿Dónde entra aquí una persona sorda? Algunos dicen que entran en la deficiencia mental, pero no es así. Recuerda que hablamos de la segregación que hacen de repente las personas. Incluso algunos dicen que son una discapacidad intelectual. Tampoco, sino que es una discapacidad sensorial, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de discapacidad en la parte de las personas sordas, es una discapacidad sensorial. Entonces, una persona con discapacidad, ¿cierto?, tiene diversas barreras, donde se obstaculiza su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones. Y este es un ejemplo básico para que lo podamos entender eso que quisimos explicar. Una persona que usa silla de ruedas. ¿Dónde está esa barrera que obstaculiza su participación plena y efectiva en igualdad de condiciones? Cuando hay una escalera de por medio, ¿cierto? Ahí nos encontramos con una barrera que no lo hace participar con igualdad de condiciones. Por algo se han inventado las rampas, por ejemplo. En el caso de una persona sorda, su barrera que obstaculiza su participación es que todos hablen y él esté ahí, sin saber qué está pasando alrededor. Entonces, ese concepto de discapacidad, tenerlo muy claro. Discapacidad auditiva es aquella, como dice acá, que debido a su funcionalidad auditiva reducida o inexistente, producida por una enfermedad, accidente o vejez, provoca una barrera que impide el acceso a la información y comunicación. Fíjense ustedes que aquí habla de que la discapacidad auditiva puede ser por alguna enfermedad, un accidente, una vejez. Yo creo que algunos de ustedes manejan más esta información que yo, pero sabrán que una discapacidad auditiva, cuando hablamos de enfermedad, incluso puede ser una enfermedad que a la madre le dio mientras el bebé estaba en el vientre, ¿cierto? Entonces, así se forma esa capacidad auditiva y que, como dijimos anteriormente, provoca barreras en el entorno. Barreras en el entorno. Y si uno lo piensa, las personas sordas tienen muchas barreras, sobre todo en la información y la comunicación. Ahora bien, ¿qué más información tenemos? Bueno, vamos a hacer una pausa. Tenemos más información, pero vamos a hacer una pausa, ¿les parece? Para que vayamos ahí de a poquito asimilando todo esto.
De todas formas, si hay dudas, recuerden que pueden levantar la mano y vamos conversando las dudas de lo que estamos viendo, no de las señas todavía. Ya la otra semana vamos a entrar en señas. Ya. Miren, yo tengo las 10:53. ¿Les parece que nos encontremos a las 11:10? En el caso de Team Cintia sería a las 12:10. ¿Ya? Entonces, a las 11:10 nos encontramos. ¿Ya? Así que ahí pueden descansar un rato, tomarse un cafecito para que volvamos a terminar la clase. Ahí nos vemos.
Ya, pues, viste. Oh, chucha.
Bien, estamos a algunos minutos de poder comenzar. Así que vamos a... ¿Cómo estuvo el break? Bien, se pudo descansar un poquito, tomar un cafecito. Ah, ya, bien, Elisa, bien. Muy bien. Ya, vamos a continuar. Así que vamos a, como les dije, si alguien tiene alguna duda, por favor puede alzar la voz solamente. ¿Ya? Entonces, parece que a mí- ahí. Estábamos viendo el cambio sobre la discapacidad auditiva, que se produce por accidente, por vejez, ¿ya? Habíamos estado hablando de eso. Y ahora vamos a hablar de la otra discapacidad que nos compete a nosotros, o vamos a hablar de la persona sorda en sí. Eh, Como bien dice acá, la persona sorda es que tiene su funcionalidad auditiva reducida o inexistente, adquirida desde su nacimiento o a lo largo de su vida. Aquí nos vamos a detener un poco y vamos a recordar algo que ya dijimos anteriormente. Cuando hablamos que una persona sorda tiene su funcionalidad auditiva un poco reducida, nos referimos un poco a que esta persona sorda puede ser que sea una sorda profunda, es decir, no escuche por ningún canal auditivo y sea solamente usuaria de la lengua de señas. O incluso, como dijimos, puede ser una persona hipoacúsica, es decir, que en algún canal auditivo tiene un poco de audición. Muchas de las personas hoy día a veces se ayudan un poco con audífonos. Algunos incluso le hacen un implante coclear, ¿ya? Pero eso, la verdad, es que dependiendo, en cada caso funciona, por si acaso. Porque se lo digo desde la experiencia. Conocí el caso de una chica que le hicieron el implante, no me recuerdo bien si fue entre los 3 o los 5 años aproximadamente, implante coclear. Y después siguió con terapias de fonoaudiólogo, diferentes terapias, y le funcionó bien, ¿sabes? Le funcionó bien. Pero conocí el caso de un chico, por ejemplo, que se le hizo el implante aproximadamente a los 19 años y fue difícil, fue complejo. Entonces, ¿para todos son iguales? No. Entonces, esa funcionalidad auditiva podría mejorar, en algunos casos sí, ¿cierto? Con el implante, el audífono es lo mismo, en algunos casos funciona muy bien, y en otros no. De hecho, si ustedes le conocen a algunas personas sordas y les preguntan, ¿tú por qué no usas audífonos? Lo más probable es que le digan por qué se marean, les duele la cabeza y porque ellos también definen su identidad sorda. Entonces, no todos los casos son iguales. Después dice de que esta persona sorda, esa funcionalidad auditiva reducida o inexistente, la adquieren desde su nacimiento. Claro, por alguna enfermedad de la madre cuando está en el vientre, puede nacer la persona sorda. O al nacer algo sucede ahí que la función auditiva presenta problemas. Y algo interesante acá de las personas sordas, dice, mire, está en negrito, son personas eminentemente visual, son visuales. Para ellos, la visión es lo más fundamental, ¿ya? Por eso, no sé si me dio cuenta que al inicio de esta clase, cuando el profesor Diógenes se iba a presentar, ¿se acuerdan lo que pidió él? Que prendieran sus cámaras.
¿cierto? Entonces, es interesante que ellos necesitan la recepción visual de lo que están expresando, sobre todo en una clase como esta, que es por plataforma digital. Por eso es importante, por favor, yo les pediría que desde la próxima semana, si no hay algún problema grave, por favor tenga prendida su cámara, ¿ya? Para que el profesor los pueda ver, porque necesitamos esa interacción visual con él. Va a llegar un momento en esta capacitación en que yo no voy a hablar nada y van a necesitar una interacción visual con él, porque él a lo mejor va a elegir a alguien de ustedes para algún ejercicio. Entonces necesitamos eso, ¿ya? Y también incluso va a ser de ayuda para ustedes porque él va a poder ir ayudándolos a corregir el uso correcto de las señas, ¿ya? Entonces dijimos, una persona sorda es una persona eminentemente visual y que usa la lengua de señas, tiene una cultura, una identidad, una comunidad lingüística y ojo, son una cultura minoritaria. De hecho, acá en Chile las personas sordas no son un volumen tan grande, pero fíjense, aún así, ellos tienen una comunidad, una cultura, tienen el derecho. ¿Por qué? Porque son personas y luchan por esos derechos. Entonces, en resumen, nos quedamos con lo que está en negrito, ¿cierto? La persona sorda es adquirida desde su nacimiento, a lo largo de su vida, eminentemente visual y posee una cultura y una identidad. Sigamos avanzando. Vamos a entrar en el caso de las leyes. Recuerda que dijimos que ellos han luchado por leyes y esta ley es relativamente nueva, la ley 21.303. Se promulgó el 15 de enero del año 2021, mire, hace poco, y se publicó unos días después, el 22 de enero. Miren, en uno de sus artículos, mire lo que señala. Dice que el Estado reconoce y se obliga a promover, respetar y hacer respetar a las personas sordas. Así lo vamos a resumir. E incluso esta ley dice que las personas sordas tienen derechos culturales y lingüísticos. ¿Para qué? Y mire lo que está en rojo, la palabra acceso, para asegurarles el acceso a todo. Porque si bien es cierto, es una comunidad minoritaria, pero necesitan acceso a la información. Porque, ¿qué es lo que dijimos que son en un inicio? Son muditos, son sorditos, discapacidad mental. No, son personas, al igual que usted, al igual que yo. Entonces necesitan eso. Y fíjese usted, y aquí está el detalle, mire, un acceso al servicio público, al servicio privado, un acceso a una atención médica digna, que se les pueda atender bien, un acceso a trámites. Entonces, esta ley respalda eso, respalda, perdón, que se tenga que promover y respetar la lengua de señas y a las personas sordas para que tengan ese acceso a la información. Y por eso se hacen capacitaciones o cursos como estos. A veces las entidades, los servicios públicos, las personas están muy interesadas porque también quieren cooperar con esta ley para asegurar el acceso a la información. Sigamos avanzando. Y fíjese usted, una parte, y aquí vamos a aclarar algo, mire, una parte de la ley, en el artículo 26, señala que la lengua de señas, mire, será realizada preferentemente por personas sordas calificadas. Mire, recuerda que hablábamos de que dentro de sus elementos estaba su identidad y sus valores, y dijimos que ellos quieren que se les respete, quieren que se les dé dignidad. Y dentro de eso entra este tema, que quién enseña la lengua de señas.
las personas sordas calificadas. Ahí usted entonces se preguntará, ¿qué hago yo enseñando todo esto? Bueno, hay parte de la teoría que se nos permite a nosotros dictar, pero todo lo que tiene que ver con señas y con la habilidad de la lengua de señas y todo eso, las personas sordas son las calificadas, pero no todas. ¿Por qué? Porque el son de poder llevar a cabo esta ley, entre ellos mismos han creado reglas y normas para calificar a algunas personas para que puedan enseñar la lengua de señas. De hecho, el profesor Diógenes tiene la calidad de instructor sordo. Es decir, acá en Chile él está certificado para poder enseñar la lengua de señas. Quizá ustedes pueden conocer a otros miembros que están en estas capacitaciones y que están en otro curso muy similar a este, y hay otra chica que también es una persona sorda calificada que enseña lengua de señas, instructor. Existen los instructores sordos, los coeducadores sordos. Cuando hablamos de coeducadores, para que ustedes conozcan un poco más de esta información, nos referimos a sordos que trabajan en el área de la educación. No sé si ustedes saben, pero hay colegios para sordos, pero colegios donde hay personas sordas, donde hay profesores, oyentes, compañeros oyentes, y no es exclusivo para personas sordas, y ahí estudian personas sordas, porque por lo general las escuelas para sordos están en ciudades más grandes, Santiago, creo que en Concepción hay una, en Temuco hay otra, pero no están en todos lados. Entonces, en un colegio normal entran personas sordas, se le contrata la figura del intérprete y existe el coeducador sordo, es decir, un sordo que apoya esas clases, que tiene la capacidad de poder enseñar metodológicamente en el área de educación señas, la lengua de señas. Entonces, por eso la ley especifica esto, que la lengua de señas se enseña preferentemente por personas sordas calificadas, ¿ya? De hecho, eh, también la ley habla de que en las enseñanzas, en el contexto de educación, las personas sordas deben tener acceso también a eso. Por eso, por ejemplo, en las universidades cuenta con intérprete de lengua de señas, el instructor que nos acompaña, que es Diógenes. Imagínese él de una universidad pública, la Universidad del Bío, que tal vez ustedes la conocen, él se tituló de contador público auditor. Y de ahí quizás Cintia nos puede contar que no es una carrera tan fácil. Entonces, ¿pueden las personas sordas? Sí, pueden. ¿Por qué? Porque el Estado les da las herramientas necesarias. Por ejemplo, les da intérpretes para que ellos puedan comunicarse. Existen algunas instituciones gubernamentales que aportan con recursos para que ellos tengan ayudas técnicas y puedan estudiar en igualdad de condiciones. Eso es lo que podemos decir de la ley 21.303. Ahora vamos a hablar un poquito de esto, miren. ¿Qué necesidades tenemos en el ámbito de la salud para las personas sordas? Y aquí hemos determinado 4 aspectos que queremos comentarlos. Si ustedes también quieren aportar a esto, estamos aquí bien para poder recibir su aporte. Primero, una comunicación accesible. Sabemos que la comunicación es la principal barrera para las personas sordas, sobre todo en el ámbito de la salud. Cuando usted, no sé si le ha tocado atender a una persona sorda, y usted la tiene al frente, quizás lo primero que se pregunta es, ¿qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo entiendo lo que realmente pasa? Bueno, eh, existe esa barrera. Entonces, ¿qué es importante?
¿Cómo suplimos esa necesidad? Bueno, existen los intérpretes de lengua de señas, pero mire, existen materiales visuales, herramientas de comunicación que puede darse. Hoy día, en el ámbito público, servicio público, en algunos sectores se está dando un poco la presencia de un intérprete de lengua de señas, pero no físico, sino virtual. No sé si ustedes han dado cuenta a veces en los registros civiles o en instituciones como Chile Atiende, existen los visores. ¿Qué son los visores? Es como una tablet o un televisor pequeño que tiene una cámara y cuando llega una persona sorda se conecta a esa pantalla para tener información. Es decir, la funcionaria habla y la persona que está en la pantalla hace señas y le transmite la información a la persona sorda. Eso se está implementando por ahora. Pero a veces usted entenderá que la conexión de Internet no acompaña mucho, así que dificulta esa comunicación. Y también se provoca una barrera. ¿Qué es lo que sería el mundo ideal en este caso? Bueno, el mundo ideal sería que todos aprendieran señas. Ese sería el mundo ideal. Pero la presencia de un intérprete también es una buena solución. Mire, punto número 2, información clara y visual. ¿Se acuerda lo que dijimos sobre las personas sordas? Que eran eminentemente visuales. Y sabe que aquí yo les quiero comentar un detalle. Aquí habla la información de la presentar de manera clara y visual información. ¿Cómo se lo imagina usted eso? ¿Escribiendo? ¿Será que todas las personas sordas entenderán lo que uno escribe? Puede ser con imágenes claras que indiquen y ayuden en realidad. Exactamente. Muy bien, Cintia. Exacto. Imágenes claras. Mire, le voy a poner un ejemplo que nos pasó en un curso, en una capacitación. Una estudiante nos preguntó por la seña de útero. ¿Ya? Hay muchas formas de hacer esa seña. Y ella nos dijo que había visto un video que era algo así. Y sí, pero la pregunta es, ¿entenderán? Yo le decía, yo la felicitaba, la verdad, por su investigación, está súper bien. Pero yo le hacía reflexionar un poco, ¿entenderán un sordo qué es lo que es esa seña? Y le dije, mira, hagamos la prueba, preguntémosle al profesor Diógenes. Profesor Diógenes, ¿qué es eso? Y no sabía el profesor Diógenes. Hizo que él tiene un alto nivel. Entonces, ¿a qué quiero llegar con esto? Que usted sabe el dicho que dice que una imagen habla más que 1000 palabras. ¿No es verdad? Entonces, en el ámbito de las personas sordas, en el ámbito, en el contexto de salud, muchas veces una imagen o un diagrama o un recurso visual habla más que todo. ¿Ya? Es fundamental utilizar información visual, una imagen, un dibujo. Hay algunos que son muy buenos para los dibujos y hacen súper bien, súper bien. No estamos menospreciando la lengua de señas. Ojo, ¿por qué? Porque estamos hablando de cosas específicas. Por ejemplo, dentro de mi trabajo, en una oportunidad estuve en un ramo de anatomía. Y créanme que para toda parte del cuerpo hay una seña específica. ¿Por qué? Porque había un chico sordo que estaba estudiando educación física. Educación física. Entonces le pasaban el ramo de anatomía. Y después de una gran investigación junto al chico sordo, al estudiante, encontramos que para todas las partes del cuerpo hay. Pero volvemos a repetir, eso es tan específico que no está masificado. ¿Y qué es lo que era más fácil descubrimos? Como dice, información clara y visual. Así que ese es un tips, ¿ya? Vamos por otro, de respetar la autonomía.
Es importante que se respete la autonomía de las personas sordas y que ellos tomen decisiones. Y ahí volvemos un poco atrás a lo que habíamos dicho anteriormente. ¿Se acuerdan que por muchos años, ¿dónde estaba la persona sorda? Escondida en su casa. ¿Tenía derecho a opinión? No tenía derecho a opinión. Pero ¿qué es lo que queremos nosotros? Respetar su autonomía, respetar su dignidad. Entonces, imaginemos la siguiente escena. Usted está en su consulta, va a atender, llega la persona sorda con un familiar. ¿A quién se dirige usted? ¿Al familiar o a la persona A la sorda? familia. La A la per- mayoría, Mm. ¿Sí? ¿Quién habló? Disculpen que no. por ejemplo, yo he visto, o sea, como usuaria, que ¿Sí? cuando hay una persona sorda y está acompañada, la persona que está en el centro médico se dirigen a la persona que lo acompaña, porque ella le da la información. No, ¿cierto? Eso es lo común, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que queremos lograr nosotros? Respetar la autonomía, ¿cierto? Por eso igual estamos aprendiendo un poco, sí, estamos haciendo esta capacitación. Entonces, si bien es cierto, la familiar va a ser nuestro medio de interacción, tal vez, quizás sería bueno que nos aseguremos de que la persona sorda está clara con la información, está consciente y quizás tome ella una decisión. ¿Por qué? Porque queremos respetar su autonomía, queremos respetarla a ella como persona, ¿ya? Ese es el punto. Y un detalle, si en algún momento la entidad donde usted trabaja cuenta con intérprete de lengua de señas, yo quiero mencionarle algo. Em, la posición correcta para una persona, para respetar la autonomía y tenga uso de intérprete, es que el intérprete de lengua de señas siempre trabaje detrás de usted. ¿Para qué? Porque así la persona sorda lo mira a usted y mira al intérprete que está detrás. ¿Me entienden un poco la dinámica, cierto? Y así usted se pueda dirigir a la persona sorda, mirándola a la cara y expresando, y atrás va a estar el intérprete señalando. Pero usted me dirá, pero ¿cómo? Si el intérprete va a ver toda nuestra información que tenemos ahí. Sí, pero tenga en cuenta usted que los intérpretes de lengua de señas trabajan con algo que se llama ética profesional, como la que usted tiene en su profesión. Es decir, lo que se hable y sucede ahí, ahí queda, por ética. Y de hecho los intérpretes tienen ética profesional, para que ustedes sepan. Ellos se rigen por una ética internacional de discreción a la información. Por algo se confían en muchos intérpretes para interpretar juicios, por ejemplo, o interpretar consultas médicas. ¿Por qué? Porque todo queda en la discreción, para que ustedes sepan, ¿ya? Por un tema de ética. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Repetimos, respetamos la autonomía, el poder de decisión que puede tener la persona sorda. Y esa, como dice la parte de arriba, el título, es una necesidad que tenemos. Y por eso se la planteamos en esta clase introductoria, para que usted tome conciencia de la necesidad de respetar las decisiones de una persona sorda. Y lo otro, conciencia sobre la diversidad. Recuerde que la comunidad sorda es diversa, tiene diferentes necesidades, y ahí se toca el tema de que algunas personas usan audífonos, otros implantes cocleares, algunos se comunican exclusivamente con lengua de señas, otros, gracias a esas ayudas como los audífonos, los implantes, pueden escuchar un poco.
Y un detalle, algunos piensan que eh, cuando uno habla y modula, todas las personas sordas son expertas, captadoras de lo que usted modula, pero nunca, no siempre es así, ¿ya? No siempre es así, porque ahí va en el nivel de interacción social que hayan tenido. Entonces, hay que tener ese ojo, ¿no? Yo le voy a hablar bien modulado para que él me entienda. No es así en todos los casos, ¿ya? Lo mismo pasa con el uso del español escrito. No, yo le voy a escribir y él me entiende clarito. Sí, puede entender, pero ¿sabía usted que dentro de su cultura ellos solamente entienden palabras o verbos, pero no entienden los conectores? Por ejemplo, aquí hay una palabra, mire, exclusivamente. Si usted hiciera una prueba, yo creo que no entendería qué significa eso. Pero sí van a entender palabras como, por ejemplo, comunidad, de las que podemos ver acá, sorda, diversidad, audífono, utilizar palabras, solamente entienden, ¿ya? No una frase hilada con conectores, con conjugación de verbos. Entonces, por eso hablamos de la diversidad de las personas sordas. Entonces, entender esto nos ayuda a replantearnos bien cómo podemos atender a una persona sorda. Repasemos. Una comunicación accesible, ¿cierto? Que esa es una gran necesidad. El mundo ideal es que todos sepamos señas, pero, o que hayan intérpretes, pero ¿cómo nos podemos ayudar? Como decía el punto 2, con información clara y visual, bien explicado, dibujos, diagramas. Algo importante que vimos es respetar la autonomía. ¿Quién toma la decisión? El intérprete, el familiar. Ojalá que la tome la persona sorda, que esté segura de lo que le van a hacer o de lo que va a suceder. Y tomar conciencia de que todos son diferentes, no son iguales. Al igual que nosotros. Muchos de nosotros a veces entendemos más rápido las instrucciones que otros. Algunos somos lentos, otros son más rápidos. Algunos de hecho escriben rápido, pero otros escribimos más lento. Entonces, nosotros somos diversos y las personas sordas igual. ¿Ya? Bien, veamos lo que hemos estado conversando. Algunas consideraciones. La lectura de labios, en resumen, no es tan efectiva y no debe ser la única forma de comunicación. No debemos asumir que todas las personas saben leer o escribir con fluidez y lo que hemos tratado de inculcar, dirigirnos directamente a la persona sorda, no a su intérprete o acompañante. ¿Ya? Y así le damos dignidad a la situación. Mire, vamos a ver un video. Eh, este video no tiene mucho audio, pero mientras lo vemos, yo quiero que usted reflexione un poco en lo que vemos y después podemos comentarlo. ¿Me parece? Y ya daríamos por finalizada la clase de hoy. Denme un segundito para poder intentar. Tengo mucha atención. Denme un segundo. No se escucha, parece, ¿cierto? Denme un minutito. Sí, igual escuchamos la música de fondo.
¿Qué les pareció? ¿Le gustaría a alguien comentar qué, qué sensaciones le surgieron al ver este video? Fue un video que hicieron producto de una marca, por parte de casi de un comercial. ¿Qué sensación le produjo? ¿Cómo sería? Hola. ¿Sí? Francisca, a ver. Yo este video ya lo había visto hace mucho tiempo, como que me ha aparecido ahí, ya lo había visto, pero en lo personal aún recuerdo la primera vez que lo vi y me emocionó mucho y como que trato de imaginar cómo habría sido para la persona sentirse, cómo se hubiera sentido la persona en esta situación. Sí, pero en lo personal me emociona mucho, me genera como mucha emoción. Sí, es bonito el video, ¿cierto? Es sencillo, pero bonito. Porque imaginemos un poco de contexto. Una persona sorda, ¿te acuerdas que dijimos delante? Por muchos años, ¿qué se creía? Tenía que estar en la casa, no podía salir, no podía Eran hacer. invisibles para la sociedad las personas sordas. ¿Perdón? Eran invisibles para la sociedad, Exactamente, Estefanía. Eran que invisibles. aunque aún todavía pasa, siguen siendo invisibles en muchos aspectos y ámbitos. A nosotros, yo personalmente lo digo porque los pasó en el hospital. Mm, Una persona que había que sondearlo, sordomudo, que todos dijeron, ya viene un sordomudo, nadie sabía qué hacer, la verdad, porque al final uno, claro, se comunica con el acompañante. Entonces se le preguntó, él nunca ha tenido, no, nunca dificultad, pero no sabíamos que él tenía un taponamiento, entonces él sufrió su cara de dolor, que fue como, oye, él está doliendo, y ahí una de las colegas hizo un curso de lenguaje, mm, por lo de, mismo, porque era muy necesario y fue en servicio de urgencia, entonces, donde es la primera instancia. de la experiencia, muy buena experiencia, sí, porque eso nos motiva a, ¿cierto? Sí, porque Claro, sí. imagínense la siguiente escena, mira. Una familia tiene un hijo sordo, un familiar, una persona sorda, Juanito, lo vamos a llamar Juanito. Todos hablan, se ríen, y él solo observa. Sí, porque para la vista del resto, él es invisible, nadie se da cuenta que él está ahí, pero no lo estamos incluyendo. Exactamente. Entonces, el video muestra todo lo contrario, se dio cuenta, se prepararon para, y se dio cuenta la reacción. Él en un principio él mismo se sorprende porque él era, me imagino que mucho tiempo fue una persona invisible para la sociedad, entonces al que a él lo saludaran ya con lengua de señas, que le hablaran con lengua de señas, ya para él era distinto. Hasta el taxista, el negocio, la pantalla. Entonces, Pero incluso él llegó a la emoción al final. a veces lo hacemos inconscientemente porque pensamos que todos escuchan, pensamos que todos hablan. Y al verlo en simple vista voy a pensarlo de por sí, pero no es así. Entonces, aquí queremos llegar con este video, el efecto de aprender señas, ¿cierto? El efecto que ustedes aprendan. Como dijimos, esta es una capacitación bien acotada, que nosotros tratamos de hacerla igual un poco profunda desde la próxima clase, con alta interacción en señas. Pero esto nos debería motivar a seguir aprendiendo la lengua de señas, porque ustedes están en una posición de exposición a personas sordas, como bien le pasó a Estefanía, ¿cierto? Puede que a lo mejor va a ser una persona dentro de 10, de 15, de 20, o puede que sean 5, 6, 8 que lleguen de una vez. Pero necesitamos, ¿cierto?, la interacción. Necesitamos comunicación, expresar, entender lo que realmente pasa. Bueno, con lo que hemos visto hoy día nos puede ayudar un poquito, ¿cierto? Nos puede ayudar el tema de los asuntos visuales, Y el entender un poco. visibilizar como todo lo que hablaba usted, que no todos
entienden si nosotros le modulamos. Exactamente, por supuesto. Eh, Que De no hecho, todos, claro, uno comete el error de escribirle. Y es cierto, ellos a veces no entienden qué le están escribiendo. claro, de hecho, para la pandemia el tema de las mascarillas fue un tema, ¿cierto? Porque hay algunos que pueden, como dijimos, hacer una lectura labial, pero la mascarilla fue un tema. Entonces, hay hartas barreras que se van formando. Pero lo principal es que durante esta capacitación vamos a aprender un poquito de la lengua de señas, de situaciones, vamos a simular, por ejemplo, que usted está atendiendo a alguien. Entonces, usted sabe que la práctica hace el maestro. Entonces, vamos a hacer prácticas, 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 prácticas. Que tal vez no vamos a ser maestros, pero sí vamos a tener una noción. Entonces, de este ratito que hemos podido conversar, ¿con qué nos vamos para la casa? ¿Podría alguien expresar con qué se va usted para la casa en este ratito? ¿Qué, qué enseñanza se queda en usted? ¿Algún concepto? Hemos revisado varias información. ¿Hay algo que quedó en usted? Yo, por ejemplo, me quedo mucho con lo que son las consideraciones al momento de interactuar con las personas sordas, porque es verdad que pocas veces se les trata como al individuo, como el usuario, se le habla normalmente a la familia o a quien lo acompañe. Entonces es muy importante y algo que no conocía mucho era la ley 21.303 que tengo anotada aquí, Punto tres. que también es repasar esos términos legales porque son muy relevantes, sobre todo para nosotros que estamos en el área de la salud, donde todo está tan protocolado y demás, que permiten que las personas sordas tengan un poquito más de dignidad y una atención un poquito más humanizada, no tan invisibles. Muchas gracias, Javiera. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más quisiera expresarse? Claudia. Lo que pasa es que en el área de la salud, independiente a veces, claro, enfoca no solamente en la persona sobre sus derechos, yo creo que en el área de la salud, bueno, y en cualquier profesión, hacerse cargo en sí del desarrollo de la profesión en forma íntegra, está este punto, que la información como profesional que yo entregue, que sea certera, que eso hace la diferencia entre un buen tratamiento o no, y puede tener un costo mortal para cualquier persona, una mala información, ya no contar con la lengua de señas, o sea, yo creo que sí es casi un deber para los profesionales en general, pero más aún para la salud, porque en otras profesiones a lo mejor me puedo equivocar, pero no va a tener un costo mayor, y en este caso sí, hace la diferencia que una persona sobreviva a una situación o sepa tomar una decisión. Entonces yo creo que en el área de salud es básico que todos, en cualquier distinta área de la salud, tengamos un curso de lengua de señas, porque que todos tengan el mismo derecho a recibir la información para tomar decisiones. Entonces, yo creo que no es que centrarnos en que pucha, que el sordo, no, yo creo que nosotros como profesionales es nuestro deber instruirnos para dar una buena atención. Exactamente, muchas gracias, Claudia. De hecho, no sé si ustedes se acuerdan, hace unos años atrás era una noticia de una persona sorda que fue a urgencia y era audible la llamada. Y ahí quedó todo el día esperando. Entonces, también eso nos da que pensar, ¿cierto? Entonces, sin más rodeos, vamos a comenzar por un camino de que nos quedan 3 clases. Vamos a terminar el 3 de mayo, donde vamos a hacer mucha práctica de conceptos básicos la próxima semana y de práctica y práctica y práctica. ¿Ya? Algunas acotaciones. Miren, es importante siempre pensar que no lo vamos a aprender todo en esta capacitación, porque este es un inicio. La idea es que ustedes en algún momento tomen una uno, una 2, ahí vayan avanzando. Esta es solo una capacitación que viene acotada, ¿ya? Otra cosa, que como bien digamos, como bien decían,
es importante que usted tome conciencia. Y si lo que se enseña acá no quedó claro, ensáyelo, pregúntenos, ¿ya? Vamos a estar ahí gustosos de poder ayudar. Otra cosa importante para la próxima semana, prendamos nuestras cámaras, ¿ya? Por favor, y si usted hay un problema que no puede, avísenos. Puede escribirlo por el chat, nos avisa, yo no puedo por tal y tal razón, pero en lo posible hágalo, porque usted se va a dar cuenta que mientras vayamos practicando, nuestro profesor Diógenes va a elegir a alguno de ustedes para que haga alguna situación. Y eso lo va a ayudar a seguir avanzando en la lengua S. ¿Ya? Muy bien. Antes de finalizar, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Alguna consulta? Cintia. En el correo que nos llegó ayer salió que no hay clase la otra semana. Ahí me Ah, entró la duda. ya, lo vamos a averiguar y Dice 12 de abril hoy, y de ahí se salta al 26 de abril. 26, 3 y 10. Sí, eso sale en el correo que llegó ayer. Ah, ya, ya, lo voy a consultar porque a mí me habían dicho que sí había la otra semana. Pero lo vamos a consultar, no hay problema. Ya. ¿Ya? Ujú. Vamos a anotarlo acá que pasa por el 19. Hola, ¿Catalina? a mí me quedó una duda. Hola. ¿Mm? Eh, persona sorda y muda. Se dice así, ¿verdad? Persona sorda y muda. No, persona ¿Cómo se dice? sorda o Ah, por ya. su nombre. Y cuando es sorda y es muda, no se dice como junto. No, no se especifica, es persona Ya, sorda. ¿Mm? ya, súper. Gracias. No, nada. De todas formas, esto debe ser enviado, ¿ya? Para que igual lo tengan como una información extra. ¿Alguien más tiene alguna duda, consulta, reclamo? ¿No? Ya. Estamos entonces, vos. Ha sido un gusto conocerlos. Vamos a estar juntos durante un mes prácticamente, así que vamos a ir aprendiendo la lengua S. Ha sido un gusto. Nos vemos próximamente. Ah, algo que se me olvidaba. Ustedes pueden hacer consultas por el WhatsApp, pero la respuesta va a estar acorde a la disponibilidad que vayamos teniendo. Vamos a ir respondiendo, por si acaso. ¿Ya? Y por el WhatsApp vamos a ir dejando dos informaciones hasta ahora. Los contactos de administrativos, ¿ya? Y el tema si la otra semana que es feriado hay clases o no. ¿Ya? Ahí lo vamos a aclarar próximamente. Listo. Ha sido un gusto. Nos vemos. Cuídense mucho. Disfruten el fin de semana y nos vemos en la próxima clase. Cuídense mucho. Que estén muy Chao. bien. Ya, Chao, chao. Ya, gracias. Chao, chao.